Voy a dar inicio a la vuelta número 14. En esta vuelta número 14, aquí igualmente me voy a recorrer con puntos deslizados hasta el centro del abanico, en donde voy a levantar un abanico sobre ese abanico. Entonces voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, así, ¿sí? Después voy a hacer una cadenita, voy a montar mi gancho y en el abanico que tengo abajo, en este segundo macizo, 1 y 2, aquí voy a insertar el gancho en el segundo macizo y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4 macizos. Voy a jalar mi hebra, introduzco mi gancho aquí en el primer macizo a un ladito y voy a jalar la hebra que dejé en espera para formar un punto puff aquí, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer una cadena, ahí está, una cadenita, monto mi gancho y aquí donde está este punto puff, aquí voy a levantar un macizo, una cadena y un macizo, así, ¿sí? Después va a ser una cadena, monto mi gancho y ahora en este abanico, ¿sí? Aquí en el primer macizo voy a introducir mi gancho y voy a hacer 1, 2, 3, 4 macizos. Jalo la hebra un poco y voy a introducir mi gancho aquí a un ladito del primer macizo que hice aquí y voy a jalar esa hebra que dejé en espera y así ya formé el punto puff de este lado. Una cadenita de separación y voy a continuar con el abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? 2 cadenitas. Miren, así es como debe de quedar en esta parte donde están los abanicos. Donde están los abanicos, ¿sí? Después de 2 cadenas, yo voy a continuar con el triángulo, bueno, que tengo aquí, que va en disminuciones. Entonces voy a dejar pasar este primer macizo y en el segundo voy a introducir el gancho para hacer el primer macizo y después 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces en esta vuelta debo de tener, esta vuelta que es la número 14, aquí debo de tener 2, 4, 6, 8, 10, 11 macizos, ¿sí? En la vuelta anterior fueron 13 y en esta vuelta número 14 deben de quedar 2, 4, 6, 8, 10, 11 macizos. Después una cadena y aquí donde tengo 5 macizos de la vuelta anterior, ahora deben de ser 7. Entonces voy a agregar uno de cada lado. Voy a empezar aquí 1 y en el segundo macizo voy a hacer el segundo aquí, está 2, 3,
4, 5, 6 y 7. ¿Sí? En la vuelta anterior, en esta parte, fueron 5 y ahora en esta vuelta número 14 deben de quedar arriba de esos 5, deben de quedar 7. Una cadena de separación y continúo con el siguiente rombo que es igual a este. Entonces me tienen que quedar 11. Voy a dejar pasar un macizo y en el siguiente voy a introducir el gancho. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11. 2 cadenas de separación. Miren, así es como va quedando en esta parte. ¿Sí se ve? Yo no alcanzo a ver bien. Ahí está, sí se ve. ¿Sí? Vean como ya estos rombos, bueno, estos que iniciamos como triángulos, ya están siendo rombos porque ahora ya va en disminución hacia arriba y aquí están haciendo otro triangulito que después va a ser otro rombo y este es el otro rombo, ¿sí? Los dos laterales y el central. En esta parte debe de quedar así y aquí llegando a la parte de los abanicos vamos a trabajar así. Voy a hacer sobre este abanico un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Una cadena de separación voy a montar y en este abanico hay 1 y 2 macizos. En el segundo voy a ingresar el gancho y aquí voy a tejer 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahí están, 4. Voy a sacar el gancho y lo voy a introducir aquí a un ladito del primer macizo de los 4 y esta hebra que se quedó en espera la voy a jalar y voy a cerrar los 4 macizos, ¿sí? Me va a quedar este punto abultadito que se llama puff, punto puff. Ahora voy a hacer una cadena de separación y voy a introducir mi gancho en este punto puff que tengo aquí de la vuelta anterior. Voy a hacer una cadena de separación y nuevamente en ese mismo punto voy a hacer otro macizo así para que me quede una V. Después una cadena de separación y ahora en este abanico de la vuelta anterior, en el primer macizo, voy a repetir lo que hice aquí, este punto puff. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas, 4 macizos. Jalo mi hebra, saco el gancho y lo voy a introducir aquí al ladito de del primer macizo de estos 4, ¿sí? Y voy a jalar esta hebra para cerrar todos estos macizos. Y ahí está el punto puff aquí, ¿sí? Una cadena de separación, monto el gancho y ahora voy a hacer aquí sobre este abanico un abanico igual. 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Miren, así es como debe de quedar en esta parte de los abanicos. Hay que poner atención porque cada vuelta va a ir cambiando, cada vuelta la puntada va cambiando. Ahorita vamos en la vuelta número 14. Bueno, entonces ahora voy a continuar con
2 cadenas y aquí ya llegué a la parte donde se hicieron en la vuelta anterior 13 macizos. Ahora voy a hacer 11. Voy a dejar pasar el primero y en el segundo voy a introducir el gancho para hacer el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Después de esos 11 son una cadena y aquí donde tengo los 5 macizos aquí abajo, aquí arriba en esta vuelta 14 deben de quedar 7. Entonces el primero aquí y el segundo sobre el primer macizo, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6 y aquí 7. Una cadena y ahora voy a repetir aquí lo que hice en este de acá. Deben de ser 11 macizos. Dejo pasar el primero y en el segundo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 macizos. 2 cadenas y otra vez ya llegué a la parte de los abanicos. Y sobre este abanico voy a hacer un abanico con 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Una cadenita y en este segundo macizo del abanico aquí voy a hacer 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Jalar la hebra un poquito, saco mi gancho y de estos 4 macizos aquí en el primero a un ladito introduzco el gancho y esta hebra que se quedó en espera la voy a jalar para cerrar esos 4 macizos y ya me quedó mi punto puff. Una cadena, monto y ahora el siguiente macizo lo voy a hacer aquí en este punto puff, así, una cadena de separación y en ese mismo punto voy a hacer otro macizo, sí, ahí está, una cadena y en este otro abanico aquí a un ladito del primero voy a hacer 4 macizos, 1, 2, 3 y 4. Jalo mi hebra, saco el gancho y lo introduzco a un ladito de esta primera serie de 4 macizos. Jalo la hebra para juntar los 4 macizos, una cadena y ahora termino con el abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, 2 cadenitas de separación y nuevamente aquí se repite el proceso de las reducciones, ¿no? Aquí en la vuelta anterior quedaron 13, ahora aquí arriba en esta vuelta número 14 deben de quedar 11 y así se repite todo este proceso hasta terminar la vuelta de esta falda que es la vuelta número 14, ¿sí? Y así es como debe trabajarse en la parte de los abanicos y en la parte de los rombos, ¿sí? Deben de quedar aquí los 11 que les acabo de indicar, 11 aquí y 11 acá
y en el central va creciendo. Ahora deben de ser en esta vuelta 14 7 macizos. No se olviden aquí el detalle de los puntos PU, tienen que irse trabajando con como les he indicado en este video número 14. Vamos a continuar en el siguiente.